Sí, probando. 1, 2, 3, 4. Si tienen algún problema para escuchar, por favor, comuníquense con uno de los técnicos que tenemos en la sala. Bueno, antes de que se vaya nuestro último ponente, que no ha contado con suficiente tiempo para que realmente podamos valorar la relación entre lo que ha comentado el cerebro, la teoría del cerebro, y cómo podemos aplicar esta teoría al día a día. Yo voy a intentar aportar algo en este sentido. En nuestras investigaciones en las que hemos realizado hasta ahora, nos referimos a ella no como memoria de trabajo, sino que hablamos de trabajar con la memoria, es decir, trabajar con la memoria a corto plazo, que es un sistema que nos permite operar, funcionar con la memoria. Hay otro estudio que completamos hace 3 años con unos 3.000 niños, y la pregunta que les hicimos fue si estaban encaminadas a diferenciar la función ejecutiva y las funciones ejecutivas, es decir, esas nueve zonas que el último ponente ha destacado. Y por último también nos hemos centrado en este estudio en cuáles son esas funciones, qué trabajo tienen, es decir, cuáles son los comportamientos que son muy predictivos. ¿Cómo podemos hacer lo que hacemos? ¿Cuál es la estrategia que nuestro cerebro tiene para llevar a cabo su actividad? ¿Sí? Tiene sentido, ¿verdad? Se trata de saber cómo estos niños con los que realizamos este estudio hace 3 años, cómo desarrollaban sus tareas. Por ejemplo, en un caso concreto, nos fijamos en cómo una niña movía los bloques que le ofrecíamos, si era más estratégica o si por el contrario los movía de manera aleatoria. Otro ponente también ha destacado la importancia del ejercicio. Creemos que es muy importante que los niños puedan hablar, moverse y hacer preguntas, y esto debe ser así para todos los niños, para el conjunto de ellos y no solo para los niños con TDAH. Soy fundador de una revista que publicamos todos los meses. Es una revista científica que estudia el TDAH, así como otros trastornos. Hemos publicado ya 2 estudios y lo que decimos es que no es solamente bueno para los niños con TDAH salir y jugar, sino que es bueno para todos. También nos gusta tener en cuenta si juegan en el césped, si juegan en otro tipo de entornos, porque parece que cuando, por ejemplo, juegan en un parque con césped, por ejemplo, luego tienen un mejor rendimiento escolar que cuando lo hacen en un entorno más urbano, sin vegetación. Con lo cual, la pregunta que hacemos es ¿cómo van a ser los colegios dentro de 50 años? Creemos que los colegios van a, pues vamos a darles la vuelta. Vamos a intentar comprender mejor cómo funciona el desarrollo del cerebro, la motivación, el esfuerzo, y así diseñar los colegios, como ya alguien ha destacado con anterioridad. Vamos a diseñarlos para que estos estén más en sintonía con las necesidades de los procesos de desarrollo, los procesos cerebrales de nuestros niños. Es muy importante que estos puedan moverse. Si nos fijamos, los niños, los bebés sobre todo, siempre se están moviendo. Es decir, que el estar quietos es algo que aprendemos, es algo que adquirimos. De hecho, lo primero que nos enseñan cuando vamos a la escuela es a no movernos, a estarnos quietos en nuestro asiento. Es algo que adquirimos, que aprendemos. Os pongo otro ejemplo. Me encontré con un niño de 6 años que me decía que para tener éxito en el colegio, para tener un buen rendimiento, me decía que lo importante es no hacer nada, no moverse, no hablar. Es decir, como si fuera una persona muerta. ¿Sí? Podríamos estar muertos y no hacer nada, pero esto no es lo que nosotros queremos que hagan los niños. Con lo cual, lo que podemos valorar de la última ponencia es que conocemos
bien el cerebro. No sabemos muy bien cómo funciona aún, pero sí sabemos muy bien cuáles son sus procesos y hemos visto cómo hay determinados estos procesos cerebrales que presionan sobre la genética, que también es un factor importante. Si nadie nos habla, nunca lograremos aprender a hablar. Es decir, podemos contar con todos los genes necesarios para un buen autocontrol, para llevar a cabo una buena planificación en nuestra vida, pero si no se nos ofrece la oportunidad de aprender a hacer esto, es decir, si nuestro entorno, si lo que tenemos alrededor no nos presiona para adquirir estas destrezas, nunca aprenderemos a llevar a cabo esas tareas de estrategia o de planificación. Por eso el entorno es tan importante. Yo soy un neurólogo y psicólogo y por eso para mí es muy importante saber lo siguiente. ¿Quiénes de vosotros sois psicólogos? ¿Sois psicólogos? Sí. ¿Y cuántos de vosotros sois profesores? ¿Cuántos de vosotros trabajáis directamente en las aulas? Physicians, doctors, médicos, padres de niños, cualquier tipo de niño. ¿Cuántos de vosotros sois padres? Venga, seguro que muchos de vosotros tenéis niños, ¿sí? A ver, ¿qué me he dejado? Ah, sí, terapeutas del habla. Pero lo importante aquí es que todos los que estáis aquí trabajáis con niños, ¿sí? Así que esta es nuestra temática común. Esto es lo que nos une aquí hoy, que todos trabajamos con niños. ¿Dónde en la Biblia aparece el TDAH? ¿Qué dice la Biblia sobre el comportamiento impulsivo? ¿Qué pasó con la mujer? ¿Qué pasó con la mujer de Lot? ¿Qué le pasó? Si se convirtió en Sat. Si consideramos la Biblia como un libro de autoayuda, podemos ver que fue el primer libro de autoayuda de la historia, porque nos da muchas indicaciones sobre cómo debemos vivir nuestras vidas. Si miramos a la Biblia, y quiero dejar claro que yo no soy especialmente religioso, estoy intentando aportar esto desde un enfoque científico, pero si nos fijamos en la Biblia, esta nos indica cómo debemos tratar o comportarnos con las personas impulsivas. Esto lo veíamos con Job, por ejemplo, y al final José terminaba perdonando a sus hermanos. Cuando trabajamos con niños, cualquier tipo de niño, ya sea normal o ya sea un niño con un trastorno de comportamiento, lo primero que debemos poner en práctica es el perdón. Debemos decirles, no pasa nada porque seas tú mismo. Hemos demonizado y patologizado cada aspecto, cada uno de los aspectos de la infancia. Muchas personas nos preguntan, ¿mandamos a terapia a un niño con trastorno por déficit de atención y hiperactividad? No, no va a cambiar nada. Podemos intentar llevarlos a terapia para que estos niños aprendan cuáles son los retos a los que se enfrentan. Yo mando a muchos niños a terapia, pero después, cuando vuelvo a verlos, veo que se sienten muy confusos sobre de qué va la vida y cómo tener éxito en ella. Por eso parece que sí que necesitan psicoterapia. Nuestro objetivo con los niños que tienen problemas para desarrollar e implantar una buena eficiencia en su día a día es estar allí con ellos, a su lado, apoyarles cuando están aprendiendo a llevar a cabo las funciones diarias, sus tareas, y que vean que a veces hacer las cosas de manera lenta también es una cosa positiva, porque muchas veces observaremos además
además que los resultados serán mucho más positivos, mucho mejor que cuando trazamos una línea clara entre qué es un niño normal y qué es un niño no normal. Y en este sentido, las operaciones ejecutivas son muy interesantes porque nos dicen qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Nos puede hablar del tipo de rendimiento y en qué porcentaje podemos llevarlo a cabo. Pues nos podemos enseñar a los niños cómo emplear la información con la que ya cuentan, cómo ponerla en práctica, cómo hacer bien un examen. Yo creo que todo esto tiene bastante sentido. En la educación somos cada vez más conscientes de que los estudiantes no son iguales en su capacidad para aprender a ser eficientes. En Norteamérica cada vez somos más conscientes de que es importante enseñar al alumnado sobre cómo enfrentarse a las tareas cotidianas. No hacemos multitasking, es decir, llevar a cabo muchas tareas al mismo tiempo. Esto es algo que al mismo tiempo también debemos evitar. Todos los niños con TDAH tienen algún tipo de problema de aprendizaje y con sus funciones ejecutivas. Para algunos se debe a una parte cerebral, para otros a otra parte de su cerebro, pero al mismo tiempo siempre encontramos el mismo tipo de problemáticas. Si tenemos en cuenta la diversidad, siempre vamos a encontrar un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Si nos encontramos casos de dolor y tenemos en cuenta los diferentes tipos de dolores que pueden sufrir niños con TDAH, siempre vamos a llegar al mismo resultado. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a veces a un problema de diversidad. ¿Sí? No sé si entendéis esto. Es decir, que el TDAH puede ser justificado por cualquier tipo de factor, según cómo lo tratemos. Nosotros, y aquí os presento una frase de Daniel Siegel, nosotros, las personas cuidadoras, somos los arquitectos sobre cómo funciona la experiencia y el TDAH. Por ejemplo, si le decimos a un niño, voy a pegarte o a golpearte hasta que aprendas a trabajar de manera eficiente, pues ese niño va a tener una vida y una experiencia muy diferente a la del niño que ha tenido un padre o una madre que le ha dicho, oye, no me gusta que corras por toda la casa y rompas cosas, pero vamos a intentar ayudarte a ser más eficiente en tus movimientos y a evitar romper las cosas. Con lo cual es importante tener en cuenta no solo la genética, sino también cómo funciona el organismo, cómo se llega a desarrollar el cerebro. Mi carrera no se basa en la parte física del cerebro, de eso se encargan los pediatras, los neurólogos, sino que mi carrera profesional se centra en la mente. Y creo que vuestras carreras profesionales también. Se trata de una creación en abstracto de la mente, es decir, ¿dónde está la mente? ¿Por qué tenemos una mente? Creo que la mente se desarrolló porque resultaba eficiente para el cerebro pensar sobre lo que estamos haciendo a la vez que controlamos los movimientos de nuestro cuerpo. ¿Por qué el hígado no cuenta con una mente? Porque otros órganos de nuestro cuerpo no cuentan con una mente, como sí sucede con el cerebro. Si estamos fuera, por ejemplo, un sábado por la noche y es tarde y tenemos una mente que nos dice hay que irse a casa, pero tenemos también el hígado que al mismo tiempo nos dice ay no, una bebida más, y luego también tenemos el corazón que nos dice uy, mira esa chica tan guapa, y otra vez el cerebro no, hay que irse a casa, pero el hígado dice no, otra bebida. Pues entonces, si funcionáramos así, seríamos todos un poquito esquizofrénicos, ¿verdad? Estaríamos un poco locos. Yo os garantizo que tenemos un cerebro, pero os garantizo también que también tenemos una mente y que podemos transformarla y cambiarla. No solo a través de las creencias, porque la creencia es un recurso muy valioso, pero también existen los datos, el objetivo, existe también la ciencia. Hay miles, si no cientos de miles de estudios de investigación que nos están ayudando a comprender el TDAH, cómo evitar diagnósticos erróneos, los problemas
que estos niños experimentan y que estos estudios también nos están ayudando a comprender cómo estos niños pueden hacer un mejor uso del tratamiento. Las pastillas y los medicamentos no van ni pueden jamás sustituir a la capacidad y a las habilidades de los niños. Por eso es tan importante ayudarles a tener éxito y por eso los padres son tan importantes. Hay muchos padres que vienen a verme a mi consulta. Yo he sido investigador durante muchos años. Me dediqué durante un tiempo a la diabetes. Pensé que iba a ser un investigador de laboratorio, pero de pronto, un día, una de las ratas de laboratorio con las que trabajaba me mordió y por eso decidí que prefería trabajar con niños que con ratas o ratones de laboratorio. Y de pronto me encontré en una sala con un niño. Fue el primer niño que veía en mi trabajo. Era un niño muy majo, de unos 9 años. Y estaba yo solo en la habitación con él y con la persona, con el médico que me hacía mi seguimiento de mi trabajo. Vi que era un niño de 9 años, como he dicho, que no quería sentarse, que no paraba de moverse y de pronto sacó de su bolsillo unos cromos de baloncesto, de béisbol, y de pronto me di cuenta de que conocía a un montón de jugadores de béisbol muy bien y no paraba de hablarme de ellos y de enseñarme los cromos, y de pronto este niño que parecía que no podía quedarse quieto ni podía sentarse y que no me escuchaba y que no seguía ninguna de las instrucciones que le daba, de pronto este niño parecía un niño normal cuando me hablaba de béisbol. Fue algo mágico. Y esto pues sucede mucho con los niños con TDAH. Muchos de ellos son magos. Ahora lo ves, ahora no lo ves. Luego, cuando vas a escuelas secundarias, podemos observar lo mismo. Hay niños que funcionan muy bien con medicamentos y, sin embargo, hay otros niños que, independientemente del tratamiento que sigan, presentan, bueno, pues bastantes problemas. A veces les gusta el estilo de enseñanza que implantan los profesores, a veces no les gusta. Eso también influye considerablemente en su actitud. A este niño le gustaba el béisbol. Cuando terminamos, hablé con mi supervisor, la persona que supervisaba mi trabajo, y me dijo, ¿ves? No presta atención. Mi formación fue similar a lo que ha contado el ponente. Marcellum, que es neurólogo en Boston, me dio una formación y me enseñó que no prestar atención es negligencia. Es decir, no estás prestando atención a ninguna cosa. Mi respuesta fue, sí, este niño sí estaba prestando atención. Lo que pasa es que no lo estaba haciendo a lo que yo quería, pero sí prestaba atención. Y si yo quiero que preste atención a lo que yo digo, entonces pues parece ser que me tendré que vestir de jugador de béisbol. Y si quiero que me preste atención, voy a tener que presentarle una prueba que de alguna manera también incluya algún tipo de contenido relacionado con el béisbol. Y si quiero que me mire, tengo que sujetar las tarjetas o cromos de béisbol y decirle, venga, venga, vamos a hacer el examen, el test, y a cambio te voy a dar los cromos de vuelta. Y así fue, y hizo el test bien y le di sus tarjetas, sus cromos. ¿Por qué fue así? Porque el niño necesitaba un mayor nivel de estímulo, de interés. Es decir, era necesario estimular su atención. ¿Significa esto que su cerebro sea, bueno, este roto? No. ¿Significa que es distinto al nuestro? No necesariamente. Podemos encontrar algunas diferencias de metabolismo, pero al final lo que encontramos es un umbral, es decir, la cantidad de estímulo que ese niño necesita para autodisciplinarse es distinto al de otros niños. Así que, como el ponente anterior ha destacado al final de su presentación, hay que dejarles moverse, hay que dejarles hablar, hay que hacer que la tarea le resulte interesante. Y es por eso que las aulas de investigación que hemos creado con niños con TDAH y a los que les va bien sin medicación, hemos visto que estas aulas son como una especie de feria o de Disneyland. Es decir, debemos emplear otros tipos de estímulos y muchas veces
son los profesores los que no están a la altura. Sin embargo, cuando lo hacemos bien, cuando creamos un estímulo adecuado, estos niños sí funcionan de manera adecuada. Bueno, voy a continuar. Vamos a ver esto de que el TDAH pueda significar una ventaja, pueda suponer un beneficio. Si miramos a cualquier tipo de niño, si lo tenemos en cuenta, vamos a ver la norma del tercio. La norma del tercio es que siempre parece que superamos las adversidades en una tercera parte de nosotros, pero otra tercera parte llevan una vida normal y hay otra tercera parte que, sin embargo, lo hacen pero con una gran dificultad. Muchas veces los padres son quienes quieren que yo pueda hacer que sus hijos pasen de un tercio al otro tercio. Muchas veces me dicen, mira ese nadador Phelps tiene TDAH y sin embargo mira la de medallas de oro que ha ganado. Mira a ese otro, a esa otra persona, Vincent, que tiene una gran aerolínea. Yo quiero que mi hijo sea como él. Pero no ha sido el TDAH lo que les ha convertido en lo que son. Son otras habilidades, otras ventajas u oportunidades con las que se han encontrado a lo largo de su vida y a las que han podido agarrarse. También han sido todas las oportunidades que otras personas de su entorno les han facilitado. Con lo cual, sabemos mucho del TDAH, pero también sabemos que un tratamiento de por sí solo puede ser insuficiente. Si solamente trato el TDAH, entonces lo único que voy a encontrar es, unos resultados que no necesariamente son objetivos. Hay que tener en cuenta también la medicación, la terapia, el apoyo en la escuela. Todas estas cosas son necesarias para aliviar los síntomas, son importantes sin duda alguna. Sin embargo, al final, los niños con mejores resultados son aquellos que sienten que tienen algo que aportar al mundo, son aquellos que llegan a gustarse a sí mismos, que tienen un buen autoestima, que sienten que pueden alcanzar sus objetivos y que tienen adultos que saben que pueden creer en ellos, que les apoyan. Y estas son las variables que realmente marcan la diferencia. Los síntomas pueden mejorar día a día según cómo tengamos en cuenta los factores y qué medidas implantemos. La vida de estos niños debería ser mejor, aunque no siempre lo consigamos. De hecho, en el caso de los niños a los que siguen un tratamiento con medicación farmacológico, no necesariamente tienen mejores resultados de adultos. Sin embargo, los resultados a lo largo de la vida de un niño o de una niña son mucho más importantes y difíciles que el mero hecho de si te tomas o no un medicamento o una pastilla. Por eso lo que a mí me importa no es la medicación que le vamos a dar a estos niños, sino cuál es la calidad de vida que le podemos dar. Es la calidad de su individualidad, de su identidad, es la calidad de lo que ese niño o niña puede compartir con el resto de niños y no si este niño tiene TDAH o no tiene TDAH. Y en caso de tenerlo, pues en cualquier caso, cualquier cosa que ese niño consiga o cualquier éxito que tenga va a ser a pesar de TDAH y no gracias a esta enfermedad. Y por eso yo no creo que el TDAH nos vaya a dar un montón de ventajas o nos vaya a dar unos mejores cazadores, suponiendo, ¿no?, en una cacería. No estoy buscando cazadores. ¿Sí? ¿Lo habéis entendido? Bueno, esa broma funciona muy bien en Norteamérica porque todo el mundo tiene una pistola. Por eso pongo el ejemplo de los cazadores. Pero como aquí la gente no tenemos pistolas, muy bien, parece que este va a ser el dilema de la traductora, cómo traducir estas bromas. Bueno, pues sigamos con la presentación. ¿Es el TDAH una selección genética? Yo creo que si miramos al tema genético veremos que no. El TDAH representa un trastorno
que está muy relacionado con la disciplina, como ya ha dicho el ponente anterior. Se trata de capacidades relacionadas con la mente y el cerebro que nos permiten llevar a cabo una vida de manera eficiente y satisfactoria. Y por eso, cuando el último ponente ha preguntado, pensar en alguien que es inteligente y si tienen unas buenas funciones ejecutivas, eso es lo único que ha dicho con lo que no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque en nuestras investigaciones y estudios hemos encontrado que la inteligencia no viene definida por los resultados de los test, sino que muchas veces es independiente del TDAH. Puede ser un factor a tener en cuenta, pero no necesariamente. Hay personas muy inteligentes que pueden o no tener TDAH. Sin embargo, los niños con TDAH no tienen necesariamente funciones ejecutivas más fuertes o mejores que los niños con TDAH que tienen un cociente intelectual más bajo. Esta es una nota escrita por un hombre, la mujer de un hombre con TDAH que nos escribió y que nos hablaba de lo difícil que era vivir con él. Era un hombre que nunca se acordaba de nada, que siempre perdía cosas. Y esto me recuerda muchas veces a los relatos que nos cuentan los padres con niños con TDAH. A los ejemplos que ponen, a cómo nos cuentan qué es vivir con un niño de TDAH. Muchas veces nos dicen, llévatelo una semana a ver cómo funciona, para que veas por ti mismo. Pero no podemos llevarnos al niño durante una semana. Por eso, lo que hacemos es hablar con los padres. Me gusta conocer a ambos padres. Nuestra clínica ve a unos 400 padres cada año. Aproximadamente la mayoría de ellos tienen daños cerebrales, otros tienen trastornos genéticos y en muchas de estas ocasiones vemos que hay una presencia de TDAH. A veces también nos encontramos casos de autismo y, en fin, hay una serie de síntomas que podemos encontrar en diferentes trastornos o enfermedades. Por eso es muy importante conocer también la historia de los padres. Muchas veces lo que me encuentro es que es la madre la que habla, el padre es el supervisor y el que escucha, y hablo con la madre y le pregunto, ¿has tenido problemas a la hora de prestar atención? Las madres suelen decir que no, que eran muy buenas estudiantes. Luego me pongo a hablar con el padre y veo que está buscando algo más interesante, con lo que entretenerse, que con lo que estamos hablando, que no me presta atención. Eso también es muy significativo. ¿Qué es lo que nos encontramos en adultos? ¿Cuáles son los síntomas que ya hemos comprobado? ¿Cuáles son los síntomas referidos? Y al final de la presentación también os voy a enseñar mi página web. Aquí vais a encontrar mucha información, muchos artículos. No vais a recibir correos por mi parte, no os voy a recoger vuestro correo, no me interesa tampoco la publicidad. Yo simplemente os voy a dar mi página web al final de esta presentación para que vosotros mismos busquéis más información. Pero ahora quiero que prestéis atención a esta diapositiva. Tal como el resto de ponentes han destacado, el TDAH es un catalizador. Es como lanzar gasolina. Dejad toda la disciplina en casa y dedicados simplemente a mirar a la vida a la cara y ver cómo es la vida realmente. ¿Qué significa la impulsividad? Pues si lanzamos gasolina, esta impulsividad será mucho peor. Gastaremos dinero que no tenemos. Si somos impulsivos, tendremos problemas para seguir indicaciones o instrucciones. Perderemos cosas, interrumpiremos. Y estos números que veis aquí son los porcentajes que hemos encontrado de la sintomatología. Quiero destacar que llevamos mucho tiempo conociendo estos datos. No son nuevos. Vamos a ver ahora el adulto típico con TDAH. ¿Suele ser hombre? Sí, los hombres suelen tener suele haber un mayor porcentaje de hombres con TDAH que mujeres. Y bueno, eso es otro tema, pero hay que tener en cuenta también que las mujeres maduran antes, tienen funciones ejecutivas mejores. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que las mujeres tienen mejores funciones ejecutivas en las pruebas que has hecho? I'm waiting for. Do females have better executive functioning? ¿Crees que las mujeres tienen mejores funciones ejecutivas? Some.
Yeah, some. In our instrument, we've found, Algunas, sí. En nuestros estudios hemos encontrado que suelen ser un tercio más o menos. A las mujeres se les suele dar mejor todo mejor que a los hombres, salvo en lo que respecta a la agresión. La agresión. Y el único motivo por el que los hombres son agresivos es porque es la manera de conseguir la atención de las mujeres. Al menos desde el punto de vista evolutivo. Sí, así es, lo digo medio de broma, pero es nuestra culpa que el mundo esté como esté, pero también es vuestra culpa, porque nosotros no tendríamos que ser agresivos si vosotras nos prestarais más atención. Bueno, distimia, significa que vemos el mundo a través de unas gafas un poco oscuras. También los hombres tienen más problemas de conducción, los hombres con TDAH, se entiende, y en general, bueno, pues todo lo que tenga que ver con la autodisciplina. ¿Y qué tipo de manera de pensar tienen los niños adultos con TDAH? Anteriormente decíamos a los padres, toma esto o toma lo otro, o simplemente haz esto. Sin embargo, ahora lo que intentamos explicar a los padres, pero también a los niños, es que la medicación por sí sola no es suficiente. Puedes tomarte una pastilla y aún así no tener los deberes hechos. Puedes tomarte una pastilla y aún así no irte a la cama a la hora que te toca. Por eso es importante también la disciplina, no solo la pastilla. Y lo que le pasa a las personas con TDAH es que suelen ser más pesimistas, tienen una visión más negativa del mundo, les suele costar más controlar. ¿Sí? ¿Entendéis esto? El control lo vemos que esto es una cosa externa que depende de gente de fuera, no de nosotros mismos. No te gusta que yo esté a lo mejor delante de ti, pero lo aguantas para a lo mejor conseguir algún tipo de premio. Esto es una cosa que hemos visto con los niños, pero también lo vemos con algunos profesores. Ven, el niño no está trabajando, así que se acercan al niño, lo miran y el niño normalmente dice, vale, entonces se pone a trabajar. El niño en cuanto el profesor se marcha, ¿qué es lo que hace el niño? Vuelve a parar de trabajar. Entonces el profesor tiene que volver, el niño vuelve otra vez a retomar su trabajo y así continuamente. Esta es una de las primeras señales de TDAH, pero normalmente no es una buena perspectiva, porque lo que está aprendiendo el niño es que hay que estarle encima. Por eso hay que enseñar a los niños a que les guste lo que hacen, y cuando preguntamos a los profesores quién hace qué, muchos profesores lo que hacen, nos dicen, es ignorar al niño cuando no está haciendo lo que tienen que hacer. Los niños hacen como que prestan atención para que el profesor pueda decirle, muy bien, Miguel, sigue trabajando. Pero entonces Miguel piensa, ay, qué bien que el profesor no se ha dado cuenta de mí antes, porque antes de trabajar lo que estaba haciendo era mirar el móvil y me había metido en problemas. Por eso el tipo de intervención que realizamos van a influir sin duda en la reacción del niño. El TDAH refleja una exageración del comportamiento normal. No es algo extraño, de hecho es lo normal. El comportamiento normal es aquello que todos hacemos. Por eso muchas veces se confunde con otro tipo de comportamiento. Es decir, si yo me siento irritable y enfadado y mi expectativa es que tú, que eres un niño de 4 años, te sientes en la mesa, estés quieto, que te vayas a la cama a la hora, que no llores, entonces lo que yo estoy haciendo es crear TDAH en ese niño. Porque debido a mis expectativas voy entonces al médico y digo, no se sienta quieto, no se va a la cama, y entonces, es probable que el médico lo que me diga es, es un niño de 4 años, solo tiene 4 años. Y entonces muchas veces el padre lo que va a decir es, pues yo cuando tenía 4 años sí que me portaba bien, y si no, mi padre lo que hacía era pegarme. El médico probablemente le va a decir, no pegues al niño porque eso no soluciona nada. Por eso es importante tener en cuenta que el TDAH refleja una exageración del comportamiento normal. Es importante medir las diferentes variables
en un entorno artificial. Y por eso muchas veces nos encontramos con enfoques que se limitan a decir, bueno, vamos a dar medicación, vamos a facilitar medicación y seguro que esto soluciona el TDAH. Pero ¿qué pasa en estos casos? Pues que si realmente aplicáramos este ejemplo, todo el mundo tendría TDAH. Y es aquí donde está el problema. Si no tienes depresión, pero te doy medicamento antidepresivo, no te va a hacer más feliz. Si no tienes problemas de ansiedad y te doy un ansiolítico, tampoco te va a calmar. Si no eres esquizofrénico y te doy Vespadon o algún otro tipo de medicamento similar, no te va a hacer comportarte de manera más racional. Me dirás, yo ya estoy prestando atención, no tengo ningún tipo de problemas y te doy varios miligramos de Ritalin y seguramente vuelvas a mi consulta y me digas, no sé lo que me has dado, pero quiero más. ¿Por qué? Porque los estimulantes ayudan a un mejor rendimiento y no se puede utilizar jamás, nunca, un medicamento para demostrar que existe una enfermedad. Y es por eso que el TDAH es una enfermedad difícil de valorar y de determinar. Es decir, si un médico me da algo para el dolor de garganta y se me pasa el dolor de garganta, seguramente el médico diga, pues ya está, el medicamento ha funcionado, así que esto es lo que tenías, dolor de garganta. Sin embargo, con el TDAH no es tan fácil. A lo mejor un niño tiene un problema de comportamiento y se debe a otro tipo de problema, por ejemplo, a que está recibiendo abusos. Le doy medicamento para el TDAH y digo, ya está, TDAH solucionado, síntomas solucionados. Sin embargo, ese niño sigue sufriendo abusos, aunque esté ya prestando atención en el aula. ¿Cuántas consecuencias podemos encontrar? Un padre una vez vino y me dijo, mi hijo no tiene TDAH. Yo le dije, ¿cómo lo sabes? Y el padre me respondió, mi hijo no mata gatos. Y el hijo del vecino tiene TDAH y sí mata gatos. ¿Verdad? Matar gatos es un problema diferente del TDAH, pero si uno es impulsivo y además tiene un carácter violento, entonces seguramente va a sufrir todo tipo de problemas desarrollados a partir del carácter impulsivo. ¿Comprendéis bien la diferencia? Por eso cuando hablamos de qué es el TDAH, ¿qué es? Es falta de autorregulación. Y es donde las funciones ejecutivas, las que ha mencionado el ponente anterior, son aquellas que nos ayudan a parar, a retrasar algo, nos ayuda a separar el pensamiento de lo que sentimos. Muchas veces es el cerebro el que decide muchas de las cosas que hacemos. Muchas veces, cuando vemos que el cerebro madura y que va recibiendo información sensorial, a medida que el cerebro va desarrollándose, aprendemos a parar, a pensar sobre la emoción y decidir cómo vamos a actuar. Si abrimos una ventana entre la experiencia y la respuesta, esto es importante también. En cualquier momento podemos desconectar la parte delantera de nuestro cerebro y responder con la emoción. Hace falta mucha autodisciplina para no bajar la ventana y ponerse a gritar mirando hacia afuera. No. Tienes que parar y decir, bueno, vamos a ver, ¿cómo hago esto? Voy a tener cierta calma. Y la gente toma decisiones. Cuando conduzco por la calle, si alguien me corta el paso por delante, pues miro para ver quién es. Si es un tío grande y fuerte con tatuajes, pues yo sigo conduciendo mirando para el frente. Pero si es alguien pequeñajo, más pequeño que yo, o una mujer, entonces ya le toco el claxon. Así que ahí tomo una decisión ejecutiva de cómo quiero responder a el entorno. Así que hay que considerar una experiencia para cambiar la acción, considerar el entorno. Escoger un objetivo. Antes el anterior ponente hablaba, y me disculpo,
porque no le menciono porque no me acuerdo de su nombre, pero todo lo que él decía tenía que ver con escoger tu respuesta y actuar en consecuencia. Las funciones ejecutivas son todas habilidades dirigidas que nos llevan a resolver problemas. La habilidad o la capacidad de cambiar la respuesta, la capacidad de negociar la vida automáticamente y la capacidad también de dar seguimiento a unas señales. ¿Qué es una señal? Pues la señal de tráfico, por ejemplo, rojo, parar, verde, ir para adelante. Nosotros como especie hemos aprendido a interpretar continuamente estas pistas o estas señales. No les prestamos atención a menos que la pista o la señal cambie. Estamos conduciendo, estamos hablando por teléfono, pensamos, sale una luz roja, paramos. Y a veces llegamos a casa y no nos acordamos de haber parado en ningún semáforo, pero lo hemos hecho. Y siempre tenemos un conjunto también de mecanismos para momentos especiales. Por ejemplo, suena un coche de bomberos, está la luz verde para pasar, pero oímos la sirena de los bomberos. ¿Qué hacemos? Yo vivo en Salt Lake City, pues inmediatamente, donde yo vivo por lo menos, nos paramos. Cuando crecí, que fue en Nueva York, pues aceleramos todavía más para pasar por el verde y adelantamos al bombero. Pero, bueno, tenemos una respuesta diferente para esa señal que nos salta. Los chicos que tienen TDAH saben cómo hacer las cosas. Lo que pasa es que no saben cuándo deben hacerlas. ¿Tiene sentido eso para vosotros? Por eso intento tanto ayudarles. Si no sabes leer, te voy a enseñar a leer. Pero si sabes leer, pero no eres coherente en cómo hacerlo, lo que tengo es encontrar una manera de ayudarte a tener más coherencia. Tengo que encontrar una manera de ayudarte a ser más predecible. Tengo que encontrar un modo de ayudarte a que te autogobiernes mejor. Y eso es mucho más difícil, pensad en ello. Mucho más difícil enseñar a alguien cómo gestionar el conocimiento que ya tiene. Cómo coger esa señal que le ha llegado, saber cuándo responder, saber cuándo no responder a ella. Esto es mucho más difícil que decirte, mira, voy a enseñarte a resolver problemas. Y una de las cosas que me han llamado más la atención con respecto a la realidad virtual, por una parte, el aspecto tecnológico, pero fuera de eso, el tema de que activa los lóbulos frontales para los niños. Y dicen, anda, mira, puedo mirar esto. ¿Qué pasa? Pues que aparece una novedad continuamente. Pero habrá que seguir observando qué pasa. Si a lo mejor después de que lo usen muchas veces ya no será tan interesante para ellos, pero de entrada les engancha. Entonces la posibilidad, la capacidad de enseñar en ese entorno, conduciendo simuladores o todo tipo de cosas, es que nos abre una puerta completamente nueva a lo que pueden practicar los chicos que tienen TDAH, que lo pueden practicar durante más tiempo para ser más eficientes, ser un mayor nivel de excelencia en lo que hacen. Porque muchas veces ellos saben cosas, pero no saben cuándo hacerlas de una manera coherente y predecible. Cuando tienes que intervenir con ellos, primero tienes que pensar en lo que saben, esa es la parte pequeña, y luego tienes que decidir cómo voy a ayudarles a que practiquen lo suficiente para que hagan lo que tienen que hacer de manera coherente, es decir, que perciban la señal y actúen. Los hábitos, por ejemplo, tirar de la cadena. Prácticamente ningún niño tira de la cadena. Lo aprenden a tirar. Cuando se ha hecho la investigación, a los chicos que tienen TDAH les lleva unas 6 veces más tiempo acordarse de que hay que tirar de la cadena que los niños que no lo tienen. Ellos saben que hay que hacerlo, pero en el momento no acceden a esa información. Les mandas arriba que se pongan los zapatos. Y ningún chico sube a su cuarto y baja con los zapatos. Suben, dan unas vueltas, van por aquí por allá y al final, bueno, vuelven con los zapatos. Pero este chico que tiene TDAH a lo mejor va y vuelve con unas cartas de Pokémon y le dices, ¿pero dónde están tus zapatos? Y el niño mira al techo, se mira los pies y te dice, se me ha olvidado. ¿Sí? ¿Se ha olvidado los zapatos? No. Se ha olvidado de acordarse que cuando llegase a la habitación los zapatos eran el motivo por el que subió. ¿Tiene sentido? No es que no sepan, es que en el momento
no atendieron a la señal de lo que había que hacer. Y la investigación nos dice que hay que crear señales o pistas más fuertes y así ellos responden mejor. Así que si quiero que te pongas los zapatos, pues a lo mejor tengo un intercomunicador con tu sala y cuando estás arriba te digo, Bobby, ¿estás en la habitación ya? Bobby, ¿has llegado a la habitación? Te he dicho que fueras arriba para ponerte los zapatos, así que bájalos. Y baja con los zapatos. Pero el problema con esto es que de algún modo tengo también que enseñarles a que sean independientes, porque si tengo que estar con el interfono todo el rato, pues soy un refuerzo negativo, siempre voy a estar encima de él. Y él tiene que aprender cómo hacer las cosas por sí mismo. Así que este es el problema con el TDAH. El poco eficiente autocontrol. Y este poco autocontrol lleva a un comportamiento impulsivo. Se demuestra que el cambio de los síntomas con el tiempo, había una buena transparencia para demostrar que la inquietud decrece. Quizás la impulsividad no se ve tanto, pero las consecuencias del comportamiento son más graves. ¿Tiene sentido para vosotros? Así que cuando tienes 10 años y te llevas algo que no te pertenece y te dan un golpe en la mano, pues eso te da una lección. Cuando tienes 18, te llevas algo que no te pertenece, te mandan a la cárcel. Las consecuencias son peores. Cuando tienes 10 años, te pones al teléfono, pides utilizar una aplicación, algo que a lo mejor puedes pagar o no, pero cuando tienes 16, coges la tarjeta de crédito de tu padre, aprietas un botón y te gastas 1.000 euros, por ejemplo. He trabajado con un chico que tenía 16 años, con TDAH, incluso tomando medicación. Trabaja en un supermercado, embolsando productos. Y vio a una chica que le gustaba y dijo, le voy a pedir una cita. Muy bien. Y decidió que le iba a escribir una carta porque él era un poquito tímido. Y en esta nota le escribió, querida, me encantaría salir contigo. Me gustas muchísimo. Me gustaría verte desnuda. ¿Vas a salir conmigo? Inmediatamente le despidieron. Mostró la nota, la carta a su jefe. ¿Y qué me dijo? Sam, porque me llama Dr. Sam. Pero es que este no es el mejor elogio, el mayor elogio que le puedes hacer a una mujer. Quiero verte sin vestidos, sin ropa. ¿Y qué le digo? Finalmente mi respuesta fue sí, pero es que no era el momento de decírselo. Y como ha señalado uno de los ponentes antes, estos niños son ciegos con respecto al tiempo. No gestionan bien el tiempo, no lo gestionan particularmente bien. No pueden hacer el seguimiento del tiempo bien. Así que creo que el problema central es el problema con la autocontrol, la autorregulación. Cuando hemos hecho seguimiento de chicos con TDAH durante 20 años, según han ido creciendo. Este problema, el problema del control de los impulsos, es el mejor predictor de un mal resultado. ¿Tiene sentido? No tanto cuánto te muevas incontroladamente, cuánta falta de atención tengas, sino lo impulsivo que eres en la toma de decisiones. Y esto nos lleva a que sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. He ido demasiado rápido. Sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Te pierdes las señales, no eres incoherente, tu comportamiento es impredecible. Das una impresión de que eres competente, pero no lo eres. Vas en una montaña rusa emocional. No se gestionan bien las emociones. Cuando son felices son tan felicísimos que hay que decirles que se calmen un poco. Y cuando son infelices, están tan infelices que les decimos, cálmate, hombre. Lo que he aprendido de hablar con ellos es que creen que las emociones te van a llevar a tener problemas, porque tienen una pobre capacidad de manejar sus emociones, y por eso van en esta especie de montaña rusa emocional. Algunos investigadores han visto que se puede tener trastorno bipolar con este tipo de
de montaña rusa emocional. Pero bueno, algunos no es lo mismo. Algunos tienen TDAH y no desarrollan el comportamiento bipolar. No es lo mismo. Y luego también cuando algo es aburrido, repetitivo, cuesta esfuerzo y no lo han escogido ellos, esa tarea, eso es lo que da los mayores problemas. Y eso es lo que es, por ejemplo, el colegio para ellos. Llegan allí y no es muy interesante. La mayoría de los profesores, muchos ponen cosas divertidas, los profesores por las paredes, hace que las paredes sean interesantes. Más interesantes que el trabajo. Y entonces los chicos no prestan atención al trabajo. Y no es solo eso, sino que no lo hacen bien cuando tienen que esperar, tienen un comportamiento que es impredecible, o en las cosas que, por ejemplo, no tienen mucho significado para ellos. A nosotros no nos gusta nada. ¿A quién le gusta lo que es actividades aburridas, repetitivas, que no te dan las compensaciones que tú querrías, esperarías? Nadie nos gusta. Pero la mayoría de nosotros, independientemente de la edad que tengamos, desarrollamos el suficiente autocontrol para hacer lo que hace falta hacer. ¿Tiene sentido eso? No estamos tan atados al entorno. Podemos utilizar nuestros lóbulos frontales para guiarnos hacia lo que hace falta hacer. Pensad por un minuto. De estas 4, la que es más importante de todas es esta, porque estas 3 definen lo que es un casino que te puedes encontrar por la calle, ¿verdad? En el casino nunca sabes cuándo vas a ganar, no vas a ganar muy a menudo, y si ganas, pues te va a llevar un cierto tiempo ganar. Pero ¿por qué no dejas el juego? Pues porque crees que cuando te ganas la compensación es importante. Si el casino lo que te diera fuera calderilla, en vez de unos euros importantes, pues te irías, porque no mantendría tu interés. Y luego hemos hablado también del refuerzo negativo. Bueno, he empezado un poco tarde, así que necesito unos pocos minutos más. El TDAH, como han dicho los pediatras, es un problema de desarrollo, un problema evolutivo. Han encontrado adultos que tienen los síntomas identificados del TDAH, pero que no lo tenían cuando eran niños. Lo podrías pensar, por ejemplo, tienes un niño con TDAH que te volvió tan loco que tú también tuviste TDAH. La respuesta es que no. Nunca un niño, eso no sucede. ¿Tiene sentido para vosotros? Así que no empieza el TDAH cuando eres adulto. Un adulto que no tenga historia de los síntomas en su niñez, eso es porque tenía otro tipo de problemas en su vida antes que le llevó a comportarse de una cierta manera. Y el asunto es el deterioro. Antes de 1987, en el DSM o en el ICD, o en el DSM o en el ICD, podías hacer un diagnóstico del TDAH con alguien que no tenía problemas en la vida. Siempre que te refirieran los síntomas que tenían, pues podías concluir ese diagnóstico. Pero nos dimos cuenta que si hacíamos eso, 1 de cada 3 adultos pues iba a salir que tenía TDAH. Porque 1 de cada 3 adultos refiere estar inquieto, le falta atención, no es capaz de tomar decisiones positivas. Ayer nos fuimos de compras. Tomé algunas decisiones impulsivas. Así que hace falta que tengas el deterioro, esa es la parte importante. Desde 1997, la primera pregunta que hacemos es ¿cuántos problemas tienes? Y si dices, bueno, soy muy impulsivo, pero me ha ido muy bien hasta ahora, soy multimillonario. ¿Has perdido dinero? No. Toma la decisión. Háblame de tus relaciones. Bueno, me he casado con la misma mujer durante 25 años. ¿Algunos problemas en la vida? No. Bueno, quizás seas una persona impulsiva, pero no tienes TDAH. Porque eso lo llamamos un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Un trastorno. Si fuera otra cosa, sería, por ejemplo, el déficit de atención e hiperactividad realmente especial y súper guay de tener. Pero es que no es así. Es un trastorno por naturaleza propia. Entonces, bueno, así, cualquier otro problema que tengas, quizás no cause estas cosas, pero por ejemplo, si tienes riesgo de caer en depresión, y estos son cifras que salen de muchos estudios,
pues se te va a aumentar el riesgo de padecer cualquiera de estos otros problemas. ¿Por qué? Pues si te sientes un poco triste y eres impulsivo, pues es posible que vayas a hacer cosas que te van a hacer que te sientas todavía más triste. ¿Tiene sentido? Es catalítico. Voy a saltar un poco para adelante, porque hemos hablado de este tipo de problemas y preocupaciones, la gestión del tiempo, la dejar las cosas para más adelante, en las relaciones. Todo esto, los resultados que salen de la poca autoestima. Pero ¿y las mujeres? Como destaqué antes, son similares desde el aspecto clínico, tienen unos problemas parecidos, pero estudios a mayor escala dicen que tienen menos problemas de ser antisociales, menor problemas de agresividad, aunque tienen un mayor grado de no prestar atención y de ser el tipo combinado en la niñez. Esto no es que sea una categoría. Es más bien una función del comportamiento humano, una función que lleva a una mala adaptación al entorno. Ese conjunto de comportamientos los llamamos TDAH, pero no es un gene, posiblemente son muchos genes y a gran escala, con estudios genéticos, hemos encontrado que hay algunos genes que te protegen. Si tienes, por ejemplo, algunos genes de riesgo, tienes otros protectores que piden proteínas al cerebro y se produce un cierto resultado. No creo que la biología constituya nuestro destino, pero creo que afecta la probabilidad. ¿Tiene sentido para vosotros? Así que realmente todos no somos iguales. Lo que debería ser iguales son las oportunidades que cada uno de nosotros tenga para convertirnos en aquello que podemos ser. Y eso es un reto que los chicos que tienen TDAH y otros trastornos tienen que enfrentar. Porque experimentan los esfuerzos tan enormes que tienen que hacer para conseguir lo que otros chicos consiguen de manera mucho más fácil. Y el diagnóstico es complicado porque los síntomas representan un exceso de un comportamiento normal, los criterios han cambiado, de nuevo, esto es algo que es continuo. Por ejemplo, si tienes 5 síntomas en vez de 6 en un diagnóstico, probablemente tienes problemas, pero no cambias el diagnóstico. Mi preocupación es el comportamiento humano, mi preocupación es si estás sufriendo algún deterioro o no. ¿Tiene sentido? Quiero saber cómo funcionas, quiero entender qué recursos tienes en tu cerebro para relacionarte con el entorno, con la gente de tu alrededor, y a qué recursos puedes recurrir en ese entorno y en esas personas que te rodean. ¿Cuántas personas estarían en posición en la que puedan hacer un diagnóstico? ¿Algunos de vosotros veis personas y emitís el diagnóstico? Nadie levanta la mano aquí. ¿Usted sí hace diagnósticos? Vale. Entonces voy a ocuparme un poco de esto y luego ya termino. Esto es lo que creo que tenéis que preguntaros a vosotros mismos. ¿Qué queréis reducir? ¿Queréis reducir los errores de tipo 1? ¿Queréis reducir la sobreidentificación? No nos preocupa el error de tipo 2, que sería decir, bueno, aquí hay un niño que no presta atención, es hiperactivo y es impulsivo, pero no tiene TDAH. Es muy raro que eso suceda. Nos preocupa la sobreinclusión. Si están todos los síntomas claramente presentes, provocan un deterioro que se ve claramente. Pregúntale si tiene problemas solo en casa. Si el profesor dice, no veo ningún problema, y los vecinos dicen, no vemos ningún problema, deberíamos hacer el diagnóstico. El diagnóstico debe decir que debe haber problemas al menos en 2 de sus entornos, 2 de sus situaciones, eso lo sabemos. Estos síntomas han sido continuos, y si no, ¿por qué? A veces los padres dicen, bueno, tuvimos mucho problema cuando estuvo en tercero, pero no le pusimos en un colegio más pequeño, en el que solo había 6 niños en cada clase, y vamos, le encantaba su profesor, y durante los siguientes 3 años lo hizo fantásticamente. Así que pensamos que pudo superar el TDAH, salió de él. Y luego se fue a otro colegio con 25 niños en clase y 5 profesores al día diferentes, un edificio más grande, y volvió su TDAH.
Es como que se fue y volvió. No, el TDAH estaba allí, pero el entorno era prostético, era como una prótesis, le apoyaba, era protésico. ¿Qué pruebas existen de que los síntomas no son debidos a otra cosa? Por ejemplo, en Estados Unidos es una ventaja tener TDAH. Te dan más tiempo para hacer los exámenes, te dan notas, tienes una ayuda adicional en la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Que hay más gente que quiere tener TDAH, porque hay ventajas. En el estado de California, durante un cierto periodo de tiempo, hará unos 10 años, cuando decían en las pruebas de universidad, te decían que si tenías TDAH, tenías más tiempo para hacer los exámenes. De repente, el número de estudiantes de universidad que entraban con TDAH se triplicó. De repente, el triple de alumnos tenían TDAH. ¿Por qué? ¿Me van a dar más tiempo para los exámenes? Fenomenal, tengo TDAH. Con una buena investigación científica, si les das más tiempo para hacer los exámenes a los chicos que tienen TDAH, ¿qué es lo que pasa? Que no lo usan. Ese es el problema con el TDAH. Ellos se dan muchísima prisa. ¿Os acordáis el último asunto sobre lo que hablaba el ponente anterior? Sobre la toma de decisiones. Dicen, bueno, es que no me hace falta ese tiempo. Puedo hacerlo. Pero mira todas las que has sacado mal. Oh, vaya. En un estudio, en lugar de darles más tiempo, dividieron el examen en 5 partes. Y le dieron la primera parte al chico y le dijeron, podrás tener... no vas a tocar la segunda parte hasta que llegue aquí, hasta que llegue el reloj aquí. Si has terminado antes, te puedes echar una siesta, puedes estudiar otra vez las preguntas, pero no puedes avanzar en el examen. Y cuando se hizo así, el rendimiento de algunos de los chicos fue mejor. ¿Hay alguna prueba de que haya comorbilidad? Algunas personas que tienen TDAH solo tienen TDAH. Pero al menos la mitad tienen otros tipos de trastornos. Sí, es algo, un trastorno opositivo. Y algunos llaman lo que llamo el trastorno de James Dean. ¿Sabéis lo que era James Dean? Un rebelde sin causa. Desarrollan un trastorno de conducta. Por eso, si puedo crear un día en la vida de sus hijos a los padres y les puedo enseñar a los padres cómo es un día en la persona de su hijo, usando estas nuevas tecnologías, creo que será una experiencia muy potente con la realidad virtual. Y lo último, ¿qué creo? Y es exactamente de lo que ya hemos estado hablando. Hay que hacer que las cosas sean más interesantes. Y si lo haces, estos chicos tendrán mejores rendimientos. Hay que permitir el movimiento, como ha dicho el anterior ponente. Hay que hacer que las compensaciones, los beneficios sean visibles. Y el movimiento, bueno, me interesa saber qué pensáis. El movimiento se puede incluso dirigir desde fuera. Hay una serie de estudios en la que a los chicos se les obligaba a dar saltos o otro tipo de actividades. Pero tengo un colega que hizo una prueba con ejercicio aeróbico. Hizo una medida de la planificación después y parece que algunos iban mejor. Pero bueno, por lo menos si les haces que den saltos y luego les dices que se sienten, vas a tener problema con decirles sentaos, que si les has puesto a saltar antes. O sea que hay que tener cuidado. Hacer las compensaciones o los beneficios que sean valiosos con consecuencias externas. Hay que ajustar las expectativas. Este grupo de niños les va a llevar mucho más tiempo desarrollar su autodisciplina. Lo que sabemos es que su madurez es más o menos corresponde a 2/3 de la edad que tengan en términos de funcionamiento ejecutivo. Así que si tienen 12 años, más o menos se comportarán como alguien que tenga 8. Y en los 12 años en Estados Unidos van a como equivaldría a la ESO más o menos. Pueden tener 5 profesores, tienen más material que gestionar
y todavía funcionan como un niño de 8 años, y entonces creamos nosotros los problemas porque tenemos expectativas que no son realistas para ellos. También hay que dejar que puedan probar más veces, que hagan más exámenes para llegar a dominar algo. Esto quiere decir, no te voy a castigar si... ¿Quiere decir que no te voy a castigar si rompes algo? No, pero quiero decir que entiendo que el castigo por sí solo no va a hacer que seas más competente. El castigo te va a enseñar que hay ciertos límites y que si rompes una regla pasa algo. Pero para ti, el castigo se va a quedar en tu mente, y la próxima vez que salgas corriendo por la casa dices, uy, madre, estuve corriendo y me castigaron, pues no voy a correr por la casa más. Pero para ti, el que tienes TDAH, tú te da el castigo y dices, mamá, no lo voy a hacer ya nunca más, no voy a correr. Pero eso es una experiencia fallida y son promesas rotas, porque mañana ya no vas a pensar en lo que pasó ayer y vas a estar corriendo por la casa otra vez. Y digo, ¿pero qué te dije ayer? Que no corrieras. Pues no corras. Bueno, venga, pues no voy a correr, venga, lo prometo. ¿Qué pasa el día siguiente? Otra vez corriendo por la casa. Saber lo que hay que hacer no es saber cuándo hacerlo. ¿Y qué pasa si te digo, mira, cada vez que corras te voy a castigar? Pero sé que eso no va a ser suficiente. Así que vamos a practicar caminar, por ejemplo. ¿Qué es practicar? Bueno, pues todos los días vamos a practicar. Quiero mejorar tu capacidad de conectar el lóbulo frontal para que cuando llegues a la puerta digas, ah, tengo que caminar. Esta es la señal. Estoy intentando mandar una señal que sea más fuerte, una pista. ¿Qué hacemos para los niños? Bueno, intentamos cambiar un poco el mundo a su alrededor, de manera que si hay, por ejemplo, un agujero en el suelo, pues le ponemos algo encima para que no se caigan al agujero. Y a veces tratamos de recompensarles. No te pongas encima del agujero, te doy €1. Pero la mejor manera de ayudarle es hacerles pensar en ello. Es decir, hay un agujero, es peligroso, así que no voy a caminar encima del agujero. A eso es a lo que tendríamos que apuntar con los chicos que tienen TDAH. Pero eso es lo más difícil de todo. Pero hay mucha investigación publicada que demuestra que si tienes paciencia y eres organizado y tienes un manual y sabes cómo hacer las cosas de la manera que ha demostrado la investigación, incluso los niños con TDAH van a aprender a caminar rodeando el agujero y no se van a caer dentro. O sea que se puede conseguir, solo es que lleva más tiempo. Iba a hablar un poco de nuestra investigación sobre la resiliencia, pero me temo que se me ha acabado el tiempo. Así que voy a saltar un poco más adelante. Que pensaba hablar un poco en la terapia, pero aquí E.B. White dijo, haz que el trabajo sea interesante y la disciplina se ocupará de ella misma. Esto es una guía para el TDAH. Cuando la tarea te atrae suficientemente, los que tienen TDAH funcionan bastante mejor. Emerson dijo, el secreto de la educación está en respetar al alumno. Hablamos de esto cuando empecé. Y mi impresión es que si somos suficientemente inteligentes y tenemos un comportamiento ético, podemos ayudar a que los chicos desarrollen disciplina, podemos enseñarles a que tengan buenos en el campo de su educación, y podemos hacerlo sin quitarles su esperanza y su dignidad. Me gustaría más tener un chico que no sepa leer y sea feliz que un chico que sepa leer y esté desmoralizado. En nuestra investigación, en una serie de mis libros sobre resiliencia que se han traducido al español, hemos concluido que no importa el grupo de riesgo, sea de TDAH o con discapacidades de aprendizaje o abuso o lo que sea el grupo de riesgo que sea, los chicos que son más resilientes, espero que todo el mundo entienda la palabra resiliencia. Esto quiere decir, se refiere a la capacidad de mantener funcionando, poder seguir funcionando incluso cuando las cosas no están saliendo bien. Y los chicos que tienen TDAH y son resilientes, el resultado es mejor que el de los otros. No se trata todo de los tratamientos para el TDAH, eso te puede variar los síntomas. Pero hay varias maneras de prever cuál va a ser el mejor resultado para todos.
todos, aprender de los errores, sentirse seguro, aprender a resolver problemas, tener una persona carismática en tu vida de niño, que sepas que está ahí y que se preocupa por ti. Tener lo que llamo como una isla de competencia o una isla de habilidad o de capacidad, algo que sabes que haces bien. En los resultados de TDAH, fijaros en el nadador Michael Phelps, por ejemplo. Si tienes algo que haces bien, pues esos son valores importantes. Es impresionante lo poderosa que es esa fuerza para ayudarte a llevar una vida normal. Michael Phelps después se ha metido en algunos problemas, porque a veces no piensa. Ese es el problema con el TDAH. Pero bueno, creo que es claramente un resultado positivo para algunos de estos niños. Creo que no está todo en las medicinas, en los medicamentos. No tiene que ver todo con la psicoterapia o la intervención educativa, sino en la interacción de día sí y día también con nuestros niños, como padres, como educadores, como vecinos, médicos, nuestra capacidad de ayudarles a que se sientan bien, a que entiendan su temperamento. Creo que eso va a ser el mejor predictor de lo que les va a pasar después y el mejor predictor de lo que pasa a todos los niños. Esta es una nota que me escribió un chico cuando era adulto, cuando estaba en tercer grado escribió esta nota en su diario. Estaba empezando en un nuevo colegio. Le habían echado de su último colegio. Era malo. Abría los clips y los metía en los enchufes eléctricos, pero hizo que otro chico le hiciera: mira, te doy este dinero si coges este clip que he abierto y lo metes al enchufe. Y el otro chico lo hizo, y claro, lo hizo y le pegó una descarga, un latigazo. Y esto es lo que escribió en su diario: querido Dios, me gustaría que pudiera ser mejor en el colegio. ¿Me puedes ayudar? No está pidiendo hacer mejor las cosas, está pidiendo ser mejor. Se está cuestionando su valor, su valía como persona. Y cuando hablé con él, su comentario fue: no creo que ni siquiera Dios me pueda ayudar. Y eso no es TDAH. Eso es irresponsabilidad. Si no tenemos en cuenta a lo que este chico se estaba enfrentando y no sabemos cómo ayudarle. Tenemos que poder ver a través de sus ojos, si no, no podemos ayudarle. Es muy importante, antes de pensar en medicamentos, en la información de los padres, hay que pensar en él como un ser humano, las cualidades del ser humano y de la mente humana, y cómo este niño es similar a todos los demás, y qué es lo que le hace falta a este chico para reforzar estas partes de chico o chica, las partes en las que va más lento, por así decirlo. Esto es mi correo electrónico. Responderé. Si me escribís en español, tendréis una respuesta en español de alguien. Bueno, y esta es mi página web, y estoy encantado de tener relación con Aula. Voy a decir que me pagaron los gastos para venir aquí, me han apoyado y estoy participando con ellos para desarrollar estos productos. Pero hay un montón de productos en los que se me pide que participe, aparte de probarlos. Solo estoy implicado en las pruebas y en el desarrollo. Tengo un cierto control ético sobre lo que se desarrolla y cómo se usa. Si no lo habéis visto, os animo a que le echéis un vistazo. Creo que como una herramienta de valoración es espectacular para ver qué es lo que miran los chicos cuando están mirando al profesor. Se ve lo precisa que es su respuesta. Veo a veces a un chico que está mirando para aquí y cuando oyen el estímulo está muy bien, no lo oyen, pero hay un chico que está mirando al profesor y está como si estuviera en otra clase, es que no responden en absoluto. O sea que merece la pena que le echéis un vistazo. Esta habitación hace mucho calor, os he tenido aquí demasiado tiempo, así que muchas gracias por vuestra paciencia y gracias.